Seguimos expectantes sobre el estudio, sobre lo que pueda pasar con la reforma a la salud. El modelo preventivo está planteando tener en cuenta a la medicina ancestral. En la reforma a la salud se plantea en este proyecto de ley algunos de los perfiles de salud que entrarían a prestar servicios. Esto ha generado polémica, pero es una realidad, está contemplado allí en el estudio. Los famosos yerbateros, sobanderos, culebreros, chamanes, abuelos, los taitas, han sido incluidos en el sistema de salud bajo el modelo preventivo predictivo y destacando sus saberes ancestrales. Desde luego hay debate por ese artículo que está contemplado en la reforma a la salud. El debate surge luego que la ministra de Salud, la propia Carolina Corcho, respondiera un derecho de petición del senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón. ¿Se han diseñado los perfiles necesarios que la salud del futuro exige o tan solo se busca estatizar las plantas existentes cambiando su costo? Es lo que dice el texto del derecho de petición. Y se ha explicado entonces, el modelo preventivo podrá vincular parteros o parteras, médicos tradicionales, taitas, mamos, también jaibanás, entre otros, yerbateros, pulseadores, guaraleros, sobanderos, curanderos y los abuelos. Está contemplado dentro de esta ley de la reforma a la salud. ¿Qué tanta credibilidad tenemos los colombianos frente a este tipo de medicina que algunos llamarían medicina alternativa? Diríamos, Luis Guillermo, que tal vez en las capitales del país no tenemos, digamos, la confianza en esta medicina porque no la conocemos del todo. Entonces, para nosotros es algo extraño, pero en esas comunidades ellos viven muy creyentes en esta medicina artesanal. Bueno, hay muchas voces también de gente que a través de hierbas, a través de sobanderos, recuperan su salud, ¿no? Hay que enfatizar que pues nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues se curaban era con las hierbas y con la medicina pues que tenían en sus partes de sus fincas. Pues no había otra alternativa, Luis Guillermo, y la gente se curaba. Y pues sabemos que hay pues personas que trabajan la medicina alternativa y que son muy exitosas. Pues de todas maneras imaginamos que esta medicina conocida como ancestral pues estará a escogencia del usuario, ¿no? Del sistema de salud. Es una alternativa sobre la cual queremos hablar y en Bogotá el taita Marcelino Chindoy, a quien vamos a tratar de contactar más adelante. Creo que ya está ingresando el taita Marcelino Chindoy para que conozcamos y aprendamos aquí en Troya Noticias sobre esta medicina ancestral. Bueno, abramos el micrófono, taita Marcelino. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Bueno, doctor Guillermo, mucho gusto. Estábamos hablando de la medicina ancestral. ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué es esa medicina? ¿Cómo podemos ilustrar a nuestros oyentes, ya que se está teniendo en cuenta, taita Marcelino Chindoy, en la reforma a la salud? Muy buenos días a toda la audiencia de esta gran prestigioso medio de comunicación. Pues sí, la medicina
ancestral es la medicina de nuestros ancestros. Va dirigida la palabra ancestral directamente a los mayores, por decir algo, mi abuelo, mi bisabuelo y todos los que nos antecedieron. La palabra alternativa, la palabra lo dice claro, que es una alternativa a lo que se viene haciendo en cuanto a la medicina tradicional. Tradicional es la medicina que conoce la gente mestiza, por ejemplo, del nacimiento. Ellos tienen la medicina tradicional del acetaminofén, hoy en día el diclofenac, el ibuprofeno, en el tiempo de mi niñez, el mejoral, el alcacercer. Hoy tenemos que rescatar lo que es medicina ancestral, es el chondur, el coquindo, los aceites, los remedios netamente, las mantecas de oso, la manteca de culebra para rotación. Esa es la medicina ancestral de nuestros ancestros. Entonces, yo soy el taita Marcelino Chindoy, reconocido como médico desde mi pueblo, en el Cabildo Camsavilla. Se reconoce cuando uno ha prestado el servicio de curaciones allá a la comunidad en diferentes ramas de la salud. Por ejemplo, la curación física directa al cuerpo y obviamente también la parte espiritual. Entonces se demuestra este saber, esta curación, pero hay que demostrarlo en la comunidad, sirviéndole, estando allá. Unos 5 años tiene que estar ahí con la comunidad. Lo digo ese tiempo porque de pronto uno dice, yo soy médico y voy por otra parte, y soy médico de la comunidad Kamsá, y estoy en otro lugar, pero no le he prestado servicio a mi pueblo. Por ello hay que prestarle servicio al pueblo, y son ellos los pacientes y en la participación de las autoridades en donde uno le dan ese reconocimiento. Entonces yo hice ese proceso y desde ahí me dieron el certificado como médico ancestral. Eso es hace más de, pongámosle así, unos 30 años atrás. Ese era el conducto regular. Hoy en día pues va cambiando, pero desde luego de pronto va cambiando en la aceptación de la medicina general alopática, que es la medicina o la medicina occidental. Se puede traducir como medicina alopática o medicina occidental. Van aceptando estos medicamentos, y yo lo digo de otra forma, les ha tocado aceptar los medicamentos por sus servicios y sus beneficios que ha prestado al pueblo y que presta al pueblo. Entonces yo tengo mi amigo Luis Guillermo, yo me acuerdo de usted desde mucho tiempo, porque yo era un radioescucha de la emisora Todelar de Colombia, y qué alegría. Gracias. La oportunidad de volvernos a encontrar. Óigame. Entonces yo tengo toda la vida, mi papá era médico y hemos manejado las plantas, pero allá hoy tengo un centro de salud aquí en Bogotá, una atención acá, y llegan todos como desde antes, desde mi padre, que atendíamos en la casa. Entonces llegan los pacientes, los enfermos, muy enfermos, de una manera y otra, enfermos, pero es lo que se dice ahora, Chihuahua, decimos nosotros, en el idioma indígena, la plata, ral, la plata, y aquí y los inganes dicen el culque, y en los mestizos la palabra española diría, el castellano diría la plata, nosotros Chihuahua y culque, y así en el idioma indígena.
Entonces llegan sin culque, llegan sin plata, pero muy enfermos. Y eso le da uno, como médico, le da dolor, un sentir de esa pobre gente. No se habla solamente de indígenas, sino se habla de afros y más que todo la mayoría mestizos, con esa pobreza que a veces, pues, valga la claridad, mirar a una persona humilde, un vendedor informal, solamente en la presencia se puede dar cuenta que este personaje no tiene dinero, pero sí trae una enfermedad de gastritis, una úlcera varicosa, llagas, todo eso, mucho, hasta fracturas de piernas vienen con discapacidad. ¿Y cómo hacemos ahí para darle los remedios? Yo tengo, en otra palabra, un centro de salud donde tengo toda clase de remedios y no les podemos regalar. No se puede porque uno tiene que comprar los remedios. Los remedios vienen de todas partes de Colombia. Entonces, de ahí viene la idea. Yo soy unos proponentes de la idea de la articulación de la medicina ancestral. ¿De dónde saqué la palabra articulación? Pues yo también estudié algunos semestres de medicina en la Juan N. Corpas. A los 42 años fui a estudiar medicina general a la Corpas. Entonces allá ya aprendí la palabra articular. Articular la medicina o unificar la medicina ancestral en el plan obligatorio de salud. Yo también he sido candidato al Senado y esa ha sido mi propuesta para articular la medicina en el plan obligatorio de salud. Las ideas, mi estimado amigo Luis Guillermo, no se van en blanco. En la vida uno da lo que dice la verdad, la problemática, uno no inventa nada en la vida, sino que identifica la problemática. Y la problemática en este campo es la salud y el problema de la gente, la parte económica. Entonces, qué bueno que hoy en día alguien, no estoy enterado, pero sí últimamente ayer me hablaron de que un senador o senadora está haciendo la propuesta del ingreso de la medicina en el plan obligatorio de salud. Pero quiero hacer claridad. Lo digo en otra palabra, en el lenguaje general común. Dice, pues, a ver si me fue de momento, pero uno hace la propuesta o la idea y otro la hace, ¿no? Entonces, es necesario uno peca por ignorancia, ¿no? Porque uno desconocer, por ejemplo, es grave, ¿no? Lo que algunos ignorantemente dicen brujería, nosotros le decimos sabiduría. Y hay que diferenciar la brujería, los secretos, a la medicina práctica. Yo soy un médico práctico que más utilizo entre la razón y el corazón, utilizo la razón, el razonamiento. Para mí, la razón se pierde, pues, es con la cabeza. Sentimiento es lo que se hace con el corazón o la creencia. Bueno, pero más que todo, entonces, razonamiento. Yo conozco remedios prácticos. Entonces, cuando hablan de que, escuché hace poquito que van parteros, rezanderos, sobanderos, entonces, esa es medicina práctica. Y ahí es donde les quedó grande a los médicos generales que no aceptan, porque yo tuve allá exposiciones en la universidad y tienen su razón de no aceptar, porque no dice que no está científicamente comprobada. Pero yo le hablaba a un doctor allá, pero si acá el paciente está enfermo, el paciente, y yo le demuestro
ustedes hacen el diagnóstico y da enfermo y yo le doy el remedio y el diagnóstico dice que ya está alentado con el remedio que se le hizo. Claro. Entonces no aceptan, que no lo aceptan. Taita, permítame, le hago varias preguntas. Es que tengo varias inquietudes porque este tema ha generado controversia. ¿Es menos costosa la medicina ancestral? ¿Es menos costosa para un sistema de salud como el nuestro? Mi querido amigo Luis Guillermo, y más que todo me gusta el apellido de muchos años, amigo Troya. Desde luego que es costoso. Soy práctico y soy claro. Es costoso. Los medicamentos no se van a conseguir a la vuelta de la esquina. Los bejucos, las cortezas, es costoso también. Pero también hay unas cosas que son económicas, y algunas cosas son costosas. Por decir algo, yo no descubro nada, sino que ya me enseñaron, mis ancestros lo descubrieron. Por ejemplo, la savia de un árbol que cura el cáncer, limpia la próstata, elimina la bacteria. Esa investigación la hizo mi hija es bacterióloga la javeriana y con eso se graduó, pero es costosa, pero sí cura el cáncer y sí cura la bacteria Helicobacter pylori. Entonces esa sí es costosa. Entonces, cuando hay que darle a una persona un remedio de esos, pues es costoso. Lo mismo, por ejemplo, ¿es costoso no curar el cáncer? Claro que cuesta. Los medicamentos en la medicina alopática, claro que cuesta. Asimismo, también hay remedios sencillos. Para curar la migraña y el dolor de cabeza no costaría 5,000 pesos. Pero hay remedios que son costosos. Igual, pongámoslo en similitud, igual que la medicina blanca. Entonces, la razón es articular y que entre en el plan obligatorio de salud muy fácilmente. La persona que desee tratarse con medicina ancestral, pues que lo haga libremente, pero no tenga que pagar. Y las personas, pues que quieren seguir con su famoso acetaminofén, su diclofenaco, ibuprofeno, que no les formulan otra cosa, pues que lo sigan. Pero yo le cuento, mi amigo Luis Guillermo, que la salud en Colombia está muy mal. Y avalo, escuché por ahí que esta propuesta lo hacen los médicos. Pues desde luego que el médico, que es el que conoce, el que tiene que hacer las propuestas de algunas implementaciones en el tema de la salud. No respeto todas las profesiones, pero no va a venir aquí un economista a hacer propuesta de salud cuando no conoce nada, o va a venir un contador, o va a venir un administrador de empresas, incluyendo. En el derecho también se habla algo de salud, pero tampoco no es cuestión de tema de derecho cuando un abogado tiene que ser el doctor, el médico, que tiene que hacer las propuestas de salud, y por eso se va cambiando, ¿comprenden? Entonces, sí. Ahí en el tema de la salud, y eso sí es muy clarito, la salud es una de las profesiones más grandes de la vida, donde está en juego la vida. Por lo tanto, no se puede decirlo así, improvisar o jugar con ese tema. Y por eso yo avalo, y me parece bien que esté implementado el tema de la salud, porque vamos a salvar vidas, muchas vidas humanas. La persona tiene que ser libre de utilizarlas, de creer o no creer, a nadie se lo obliga. Pero ese por salvación de la vida, yo ya voy para 70 años, mi amigo Guillermo, y he manejado las plantas por más de 50 años en Colombia, y obviamente conozco otros países. He estado en simposios de medicina alternativa, en encuentros del continente americano de sabedores. Hoy en día pues, nos llaman sabedores a los médicos ancestrales, y desde luego pues el conocimiento y la trayectoria de 50 o más años, eso se lo hace a través de compartir los conocimientos. Hoy estoy compartiendo y enseñando a
a los jóvenes, a los niños, nuestra medicina para que no se pierda. Y mi lema, amigo Troya, es conocimiento que no se transmite, conocimiento que se pierde. Entonces, Colombia es diverso en la interculturalidad. Alegremente hay muchas cosas bonitas, es lo más rico que tiene quizás el mundo. Primero por las culturas, sí. Y segundo porque se da de todo, acá todos los remedios están acá, pero hay que protegerlos, hay que cuidarlos, porque a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando por los cultivos ilícitos o la tala de árboles indiscriminadamente van cortando medicamentos que no se vuelven a conseguir, que el indígena que los siembra con mucho trabajo. Y imagínense que una pepa de coquindo hoy en día allá en la misma comunidad vale 1,000 pesos. Una pepa de coquindo sirve para ataque epiléptico y para el corazón, pero vale una pepa chiquitica, vale 1,000 pesos. Y entonces díganse que tal en un árbol de coquindo, cuánto se está destruyendo. Y el que sufre es el médico porque no va a conseguir esos remedios. Pero el paciente también se puede morir y se va a morir si no hay remedios. La práctica de la curación es con remedios. Y vamos a la práctica de la creencia. La libertad. Para mí, y lo dejo a concepto, a criterio de toda la respetable audiencia, pues mi concepto es que 50% somos espirituales, y el 50% de forma física. Ahí viene la creencia. Entonces nosotros, pero yo le cuento, mi doctor, pues ahí en la universidad y todo, y en la relación, yo dialogo con los médicos generales, pues con los que yo les digo, los inteligentes, aquel que pregunta y aprende. Sí. Solo es sabio aquel que pregunta, no es sabio aquel al que dice yo ya lo sé. Entonces con los sabios, los digo así, los médicos generales que preguntan, pues conversamos. Y yo también toda la vida recorrí Colombia 27 años, pueblo por pueblo, capital y departamentos, y yo jamás dije que yo era uno de los mejores sabios, no, dije que yo era muy rudo, muy sordo, yo no difícilmente captaba, y así me enseñaron. Mi conocimiento es de otros pueblos también, de algunos campesinos mestizos. Taita Marcelino, algo final porque el tiempo apremia, pero vamos a estar hablando de estos temas porque es que está incluido en el proyecto de reforma a la salud y la gente necesita saber. El Ministerio de Salud, la Federación Médica Colombiana, bueno, diferentes organismos le ponen la lupa a la medicina normal, la que conocemos, medicina blanca, como usted sugiere. ¿Quién rige y de qué manera se normatiza a yerbateros, sobanderos, culebreros, chamanes, abuelos, taitas? ¿De qué manera hay un control? Porque obviamente hay gente con una experiencia importante, pero también otros que pudieran equivocarse y demás. ¿Cómo generar la confianza y la credibilidad en esta denominada medicina ancestral, Taita? Lo más importante, mi amigo Luis Guillermo, es que esté esté oficialmente aprobada la medicina ancestral. El organigrama, pues, ¿cómo se va a funcionar? Yo conozco, yo soy el de la idea, y obviamente lo tengo todo claro cómo hacer, pero una de esas es, pues obvio que tiene que entrar el que dice ser médico chamán, tiene que ser certificado y demostrar su saber, su conocimiento, así tenga la edad que tenga, porque tiene que tener un certificado de ser médico, si no, no puede ejercer. ¿Y hasta dónde puede ejercer? Por ejemplo, no puede decir que ejerza todo, sino cierta parte. Va a haber estatus de medicina, y los que harán viaje y todo, pues tendrán su reconocimiento, pero ahí tiene que tener sus estatus. Lo mismo que la medicina general, no todos son kinesiólogos,
no todos son unos dermatólogos, otros del sistema óseo. Entonces, asimismo, entra la medicina ancestral, y esto sí va a ser algo muy bueno, muy productivo para el consumidor, digámoslo así. Claro. Taita, son arreglos. ¿la certificación la daría el Ministerio de Salud? Desde luego que sí, desde luego, articulado con el tiene que haber con el Ministerio Indígena, articulado. Tenemos que obviamente tiene que ir el Cabildo, la organización indígena y el Ministerio de Salud. No tenemos eso de estar independientemente, nos atrasa en el mundo, porque es que si tenemos unos buenos conocimientos, al contrario, tenemos que venderles a los extranjeros. Yo tengo clientes de Estados Unidos, los he curado y me regalaron el pasaje para Estados Unidos con mi señora, en agradecimiento de la curación hecha, de la curación recibida. Pero tenemos que exportar la medicina ancestral, y eso ¿qué genera? Pues economía para nuestra querida Colombia. Eso es muy bueno, pero simplemente es regular, buscar el sistema como que sea el manejo. En eso yo estoy muy de acuerdo, muy conocedor, y puedo poner, tengo las ideas cómo poner las reglas, quiénes deben ser manejados, y muy regulado, o incluyendo que con INVIMA y todo. Entonces eso tiene que ser todo bien hecho, pero ya entramos a una etapa, Colombia, entra como a una etapa de un país desarrollado, inteligente, sabio, investigador, y que se va a implementar la medicina. Vamos a ser los mejores personajes que manejemos la medicina ancestral, porque Colombia es rica en eso. Taita, es que hay inquietudes de los oyentes. A ver, Yamile. Taita, buenos días. ¿Cuál es el tratamiento para la ciática? Me pregunta un oyente. La gota ciática. Mire, la verdad, yo soy muy profesional en el tema de la salud. Entraríamos en una como los culebreros, yo tengo la pomada, cura todo, pase para aquí, tome esta agua, no, tiene que hacerle un diagnóstico primero. Hay que hacer diagnósticos. ¿Cuántos años tiene el paciente? ¿A qué EPS pertenece? Los exámenes de sangre, si ya lo tiene, para no articular. Excelente. Quiere decir trabajar en conjunto, pero tiene que ser a nivel profesional. Claro. Obviamente hay remedios, por ejemplo, ligeramente tomar. Yo tengo de ahí la gota ciática entra en la diabetes. Por ejemplo, ahí tengo el bálsamo Tara, bálsamo rosado y Chontara. Eso es para la ciática, pero ahí hay que mirar de dónde proviene. Por ejemplo, la ciática que tenga uno de 20 años, 25 años, no es lo mismo que tenga una ciática de uno de 60 años. Entonces ahí viene el profesionalismo, si no viene charlatanería. Claro, bueno, pues me alegra escuchar esta parte final, porque usted está actuando responsablemente. No se puede diagnosticar a través de la radio, hay que tener al paciente presencialmente, y desde luego se requiere de observar algunos exámenes. Esperemos a ver cómo se da esa fusión entre lo que contempla la medicina ancestral, la medicina que se conoce normalmente, otros la denominan como la medicina occidental. Estaremos atentos, porque todo esto está contemplado dentro de varios artículos de la reforma a la salud. Taita Marcelino Chindoy, muchas gracias por atender este llamado de Troya Noticias, que contribuye para que nuestra audiencia tenga un entendimiento sobre lo que está pasando con la reforma a la salud, y en este caso la inclusión de la medicina ancestral. Es usted muy amable, siempre bienvenido. Muchísimas gracias, y solo el mensaje a nuestra querida Colombia y a todos: dejemos el egoísmo, trabajemos en conjunto. La medicina
es lo más importante de la vida, y lo que se está haciendo, el cambio de la medicina, la inclusión de estos para la vida, para salvar la vida de mucha gente, y vamos a defenderla y apoyémoslas porque eso, yo he curado a miles de personas con la medicina ancestral, entonces apoyémosla, pero lo importante es que no le genere costos y salvemos la vida para todos, y para usted, amigo de Guillermo, y a esta prestigiosa emisora, para su señora Yamilet. Que Dios les bendiga, les conserve bien, y que Colombia nos despojemos de ese egoísmo, de esa discriminación, y así esta es la época de que salgamos adelante. Para todos los oyentes, que nuestro Padre, tal como cada uno lo coincidimos, nos guíe siempre. Bendiciones.